Buenas tardes, Perú. Este es su segmento Al Desnudo con Natalia Caudina. Es educativo sobre la orientación sexual, sobre orientación psicológica. Es un programa para ti, pensando en ti. Y el día de hoy vamos a tratar el tema que nos compete a todos: cómo preservar, cómo vivir nuestro día a día con memoria. Entonces, mientras me recuerdas sobre el mal de Alzheimer. Y tenemos bien una invitada para nosotros, una psicóloga, psicoterapeuta, Roxana Cross Portocarrero, que nos va a ir contando sobre esa enfermedad. Más bien es muy cercano a ella, porque su mami también tiene el Alzheimer y es más que nadie conoce del tema. Bienvenida, Roxana. Bienvenida. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por este espacio, por contar con nuestros oyentes, televidentes. Y si nosotros vamos a ver el Alzheimer, ¿qué es? ¿Cuál es la enfermedad? Conocemos que es deterioro degenerativo, es un deterioro progresivo que puede tener desde los 2 a 20 años antes de ser reconocido por una persona. Cuéntanos un poco. Bueno, como bien dices, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa que con el paso del tiempo va tomando zonas cerebrales y va impidiendo que la persona pues pueda funcionar de una manera acorde ya con la realidad. Si vemos un poco la historia de esta enfermedad, nos remitimos al año de 1907, donde el doctor Alois Alzheimer, justamente un neurólogo alemán, descubrió en su paciente, la señora Augusta, de 51 años de edad, que conductas extrañas, en el sentido de que no reportaba mucha memoria, tenía ansiedad, agitación, problemas inusuales en su conducta. A partir de ello es que él hace mayores estudios y se describe la enfermedad como enfermedad de Alzheimer. Exactamente. Mira, Roxanita, si bien cierto, cuando las personas llegan, y antes pensaban que las personas llegan a cierta edad, 60 para arriba, y recién ahí se descubre esa demencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro? Que si bien cierto hay ese degenerativo, hay pérdida de memoria, ¿cuáles son esos síntomas que aparecen, que una persona puede pensar y ver, mira, de repente no recuerdo a corto plazo o tengo dificultades para retener la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, si nosotros marcamos esos síntomas, ¿cuáles serían y a qué edad más o menos pueden presentarse nuevas, esa sintomática? A ver, vamos a empezar por la última parte. La prevalencia de esta enfermedad empieza aproximadamente a los 60 años, es decir que de cada 10 personas, la probabilidad es que 6 padezcan de Alzheimer. Natalia, imagínate. Claro, es un número alto. Pero te cuento, a partir ya de los 80 años la prevalencia es mayor, es decir, de cada 3 personas, una es posible que ya padezca la enfermedad de Alzheimer. Entonces estamos hablando de una enfermedad que es progresiva con los años. Ahora, los síntomas, tú me preguntas por los síntomas. Lo que resalta sobre todo en la enfermedad del Alzheimer es la pérdida de la memoria, sobre todo, como bien señalaste, acontecimientos recientes, o sea, la memoria a corto plazo es la que se va a ver más afectada. Posteriormente, cuando esto ya avanzando su curso, la enfermedad toma otras áreas del cerebro y por lo tanto la persona ya va a tener problemas no solo con la memoria, sino con el lenguaje, su propio comportamiento ya no va a ser el mismo de siempre. Va a llegar un momento en que la persona incluso no va a reconocer a sus seres queridos, ¿no? A lo más próximo. Va a haber una alteración en el tiempo y en el espacio, no va a reconocer la fecha, o sea,
puede reconocer de pronto lo anterior, lo pasado, porque todavía es más frecuente que uno sí. recuerda su niñez, ¿no? Exactamente. Antes que recuerda qué es lo que ha comido en el desayuno. Ni siquiera sabe el día, ni la fecha, ni la hora. Por lo tanto, hablamos de una enfermedad progresiva. Exacto. Exacto. Y también necesitamos mencionar que actualmente, según las estadísticas, hay más de 200.000 peruanos que sufren de Alzheimer, ¿no? Entonces, y hay una proyección a 2050 el año que puede no solamente duplicarse, sino quintuplicar el número, ¿no? Pero, ¿sabes? Sería bueno mencionar, si bien cierto, cómo prevenir, porque si bien cierto uno dice, ok, tenemos, pero ¿cómo nosotros prevenimos? Y recuerdas que en algún momento alguien dijo, no vamos a mencionar quién, que leer genera el Alzheimer, y vamos a desmentir eso, ¿no? Efectivamente, sí, eso es algo que ha pasado hace poco, pero bueno, en fin. Una manera de prevenir esta enfermedad es justamente poder evidenciar los primeros síntomas, ¿no? Si es que yo advierto que tengo, por ejemplo, olvidos, entonces tú me dirás, pero Rosana, yo también me olvido, ¿no? Y es normal que nos olvidemos de las cosas. Puedo olvidarme dónde dejé la llave, dónde están mis anteojos. Que son día a día, que incluso puede ser que uno va a la refrigeradora, como uno dice, abro y no sé para qué vine. ¿Para qué vine? Eso no se trata que esos son los primeros síntomas, sino son naturales, pero con la frecuencia sí puede ir marcando esa progresivamente. Sí, efectivamente. Es decir, que cuando esto se hace más recurrente, o sea, estos olvidos ya no necesariamente son algo esporádico, ¿no? Lo que nos sucede a la mayoría, entonces podemos hablar que el curso de la enfermedad ya está yendo para un tema de enfermedad de Alzheimer. Es más, ¿cómo puedo identificar yo de que ya puedo estar teniendo los síntomas? O sea, no encuentro la llave, ya encuentro la llave y de repente no sé para qué la voy a usar o cómo la uso. O otro tema, estoy conversando y se me va una palabra y no encuentro una palabra como para reemplazarla. Entonces, esto ya es algo un poquito más profundo que un simple olvido. Por eso estamos hablando, pues, que la enfermedad tiene un curso progresivo y a veces la utilidad que le damos a las cosas es lo que nos refiere ya a un pensamiento un poco más elevado, en el sentido de que no me quedo simplemente en recordar el objeto o la palabra, sino su significado, o sea, ¿para qué sirve el empleo que le doy a ello? Exacto, pero ¿cómo nosotros podemos prevenir? ¿Qué es lo que se aconseja a las personas que pueden en su día a día ir estimulando su cerebro, ¿no? Regenerando nuevas neuronas, que si bien cierto, en los últimos estudios nosotros vimos a través de la neuroplasticidad que sí hay posibilidades de ir trabajando nuestras neuronas y pueden regenerarse, que si bien cierto sabemos que el mal de Alzheimer no se cura, pero sí podemos prevenir y más bien postergar un poco en el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los ejercicios que pueden hacer las personas para prevenir este mal? A ver, podemos dar algunas ideas, ¿no? Que podrían ayudar a personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, como para que puedan aplicar, ¿no? Claro. A ver, cosas sencillas como, por ejemplo, si tengo a mi mamá o una persona que veo pues que está muy ensimismada, que ya no es una persona muy sociable como antes, que no habla mucho, de pronto lo que tengo que hacer es integrarla, ¿no? La traigo, le pongo arvejitas, le digo que pele las arvejitas, que me ayude a poner la mesa, que doble las servilletas. Es importante manejar la motora fina, porque si bien cierto, antes pensaban que solamente es para los niños en la temprana edad, pero nosotros olvidamos que eso es importante a través del estímulo, es importante de escribir a mano, es importante de ver crucigramas, resolver pupiletras, ¿no? Sudoku. Yo te cuento, por ejemplo, como tú mencionaste al comienzo, mi mamá ya tiene por los 20 años con esta enfermedad y ella hasta hace 3 años tenía la habilidad aún de escribir, recortar, pegar. A ver, si no te miento, tendrá como 50 cuadernos A4, donde ella hacía como un diario, firmaba, escribía, pero al paso del tiempo ella ya ha perdido esa capacidad, lamentablemente,
y ya ahora los cuadernos están guardados ahí, pero tratamos de recuperar un poco lo que tú dices de las neuronas a través de su rompecabezas, ¿no? Intenta ella hacer armar su rompecabezas, o de pronto pues la misma conversación. Es importante que cuando hay un familiar en casa nos demos cuenta realmente de la magnitud que esta enfermedad tiene, porque bien dices, no es recuperable, o sea, es irreversible. No hay vuelta atrás, y por lo tanto tenemos que ser nosotros conscientes de eso y más bien integrar a nuestro familiar, conversarle de una manera amable, ser cariñosos, mirarlo a los ojos, no sentarlo frente al televisor, porque no es un objeto. O sea, la persona, si bien no está consciente del tiempo, del espacio, es una persona que siente y merece todo el respeto posible. Unión familiar, que es tan importante, y nosotros tocamos el tema de los cuidadores. ¿Quién los cuida? Porque si bien es cierto, cuando uno tiene la gripe, uno sabe que son 5 días, 3 días, 7 días, pero cuando se trata de salud mental, ¿no? Ese tiempo se prolonga, y más aún uno tiene que prepararse de 1 año, 2 años, 3 años, hasta donde vive la persona. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes recomendar, o los cuidadores, a los familiares que tienen sus familias con los inicios de Alzheimer, que ya están en todo ese proceso? Bueno, lo que yo sugiero, y por experiencia propia también hablo, es que una vez diagnosticado la enfermedad, ¿no? Lo que tiene que hacer la familia es reunirse y hablar y llegar a acuerdos. Acuerdos en el sentido de cómo nos vamos a compenetrar para cuidar a nuestra mamá, nuestro papá, esta probabilidad de que cada uno tenga de poder ayudar. Tenemos que tener redes de apoyo. En el mejor de los casos se contrata una persona, es el ideal que uno quiere, ¿no? Tener a alguien, una técnica, una enfermera, un auxiliar, pero eso no es lo que sucede en la mayoría de los casos. Entonces hay un desgaste, Natalia. Claro. Es terrible porque el desgaste es un estresor que le sucede no solo al cuidador, sino también al propio paciente o enfermo y a los familiares. Porque no sabe qué es lo que está pasando, lo que Exacto. está sucediendo, o cuenta la historia 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces o 20 veces, y los más jóvenes no entienden y no comprenden, ¿no? Porque su abuelita o abuelito siempre trata una sola historia. No dice, ay, hasta el cansancio, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Que tienen que aceptar, no tratar de entender, porque cuando nosotros tratamos de entender algo es mucho más difícil para nosotros. La aceptación es muy importante porque, bueno, de plano que si tú aceptas, hasta en cierto modo también ya vas comprendiendo la enfermedad. Y un poco el tema de la tristeza y la pena, ya eso tiene que superarse en el sentido de que tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, en aquí y en ahora. Por lo tanto, rodear a nuestro familiar para que tenga un ambiente armonioso y, repito, con mucha dignidad, con mucho respeto, porque es un ser humano que tiene muchas vivencias y que, bueno, nadie sabe qué nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Claro, y los últimos consejos que podrías dar a nuestros televidentes. Bueno, en principio, al ver los primeros síntomas en una persona, un familiar, llevar al médico, al especialista, puede ser el neurólogo, el psiquiatra. De ahí, determinado una vez el diagnóstico, que posiblemente pueda ser la enfermedad del Alzheimer, reunirnos con todos los familiares y llegar a acuerdos. Y a partir de ello, pues, ofrecerle a nuestro familiar calidad de vida, sobre todo hasta el tiempo que nos acompañe, porque en realidad es una oportunidad para todos de poder demostrar a través de esta enfermedad que somos personas solidarias y humanas. Y yo te comenté que tengo un poema que hice para mi mamá. Es justamente aquí para terminar, y mandar al corte. Roxana aquí me brindó un poema que escribió a su mamá, ¿no? Que sufre de Alzheimer. Tu memoria me recuerda lo importante de tu vida en la mía, que mantienes la sonrisa a pesar de las dificultades. Ello te engrandece y nos recuerda que nada de lo humano nos es ajeno. Muchas gracias y regresamos. Gracias.
Ya estamos de regreso y aquí quiero presentar una gran amiga, Janet Palomino, que hoy día nos trae más bien, es un pequeño espacio para reconocer el emprendimiento. Bienvenida, Janet, bienvenida a ese espacio y me encantaría que tú nos cuentes un poco de qué se trata todo ese emprendimiento tuyo. Doctora, muy buenas tardes, gracias por el espacio. Bueno, en realidad sí, esto en realidad inició hace 2 años, a raíz de un accidente que tuve yo en el trabajo. Decidí emprender más que todo por mi esposo, ¿no? Él fue el que me dio la iniciativa. Yo ya tenía algo de noción en el tema de panadería y pastelería porque trabajé muchos años, más de 10 años en supermercados. Y bueno, en realidad ya ese bichito emprendedor estaba dentro de mí. Y bueno, empecé a iniciar en algunos talleres, en clases y poco a poco fue surgiendo el arte, ¿no? Tengo una duda, ¿y por qué pastelería de Kiara? Bueno, pastelería de Kiara porque mi pequeña, la última, tengo 3 niñas, ¿no? La última se llama Kiara y ella es la que prácticamente está ahí metida conmigo, ayudándome. Ella que hace, ella es la que prueba. Ella es la que prueba. Nosotros vamos a ver ahora en la pantalla, sí, no, los números tuyos que nos puedes brindar para los televidentes, para que se acerca, mira, se acerca la Navidad y nos traes aquí las 2 hermosas tortas. Sí, tengo acá 2 modelitos. Bueno, tenemos en realidad más variedad de tortas. Por un tema también de... Mira, pero nosotros tenemos aquí en la pantalla tus tortas, ¿no? Por ejemplo, es la torta de boda. Esa es una torta de bodas con flores de fantasía. Ya. ¿Y de qué sabores? Porque si bien cierto, uno puede ver la hermosura, los cupcakes. No, bueno, en realidad las tortas de novia generalmente tenemos una receta especial que es que es un cake de novia, ¿no? Ya. Tenemos 2 recetas que manejamos, una que manejamos con pisco, ¿no? Y otra que manejamos con vino porto. Aquí también podemos visualizar las tortas de Navidad. Ahora y lo que nos has traído navideña también, ¿no? ¿Cuál es el interior de las tortas? Ya, esta es una receta especial. Bueno, ya que estamos en campaña navideña, hemos fusionado una receta que es colombiana. Hemos fusionado esta receta con ingredientes peruanos. Lo manejamos de la manera tradicional, no manejamos insumos como le llaman tradicionalmente en algunas pastelerías grandes, que son premezclas, ¿no? Que son sustitutos de la harina, etcétera. Todo es artesanal. Todo es artesanal. Lo manejamos de la manera artesanal, así como nos enseñaron la mamá, la abuelita. Entonces lo seguimos manejando de esa manera, ¿no? Y bueno, la característica de estas 2 tortas es que utilizamos en lugar del azúcar la pamela, ¿no? La panela, que es mucho más saludable. Es mucho más saludable, es como decir que es un azúcar integral, ¿no? Por decirlo así, Muy bien, y si bien cierto, ¿dónde podemos ubicar? ¿Dónde te podemos ubicar? Aparte de la página Al Desnudo, usted puede visualizar también el link, pero danos los teléfonos por donde nosotros estamos ubicados en el distrito de Villa María del Triunfo, hacemos delivery, y bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página Pastelería de Kiara, a los teléfonos 992-65-7304. Muchas gracias. A ustedes. Por el día de hoy es todo y nos vemos el próximo lunes con un tema maravilloso sobre la procrastinación laboral. Hasta el día lunes.